Colapinto ficha por Red Bull tras la buena actuación durante el último tramo de temporada. Quédate hasta el final solo si quieres ver los detalles del contrato. El Gran Premio de Abu Dhabi había llegado a su fin. Los motores se apagaron, los equipos comenzaron a desmontar el paddock y los pilotos, aún sudorosos, se dirigieron a cumplir con las entrevistas de rigor. El ambiente tenía la calma típica de una jornada concluida, ese momento en que las historias de la carrera ya se han contado y solo quedan los ecos de la competencia. Pero esta vez no sería así. Algo estaba por ocurrir, algo que nadie vio venir, ni siquiera los reporteros más experimentados que llevaban años siguiendo la Fórmula 1. Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull Racing, caminó hacia la zona de prensa con una expresión que no pasaba desapercibida. No era la típica sonrisa diplomática ni la mueca seria de quien busca evitar preguntas incómodas. Había algo más. Su mirada tenía ese brillo característico de alguien que está a punto de hacer un movimiento calculado, uno de esos que sacuden el tablero de la Fórmula 1. Los periodistas, acostumbrados a leer los gestos de los jefes de equipo, lo notaron de inmediato. Los micrófonos se elevaron, las cámaras se enfocaron y los dedos de los reporteros se posicionaron sobre los teclados de sus portátiles. Nadie sabía qué iba a decir, pero todos estaban seguros de que sería algo grande. Suscríbete y dale me gusta solo si piensas que Colapinto merece la oportunidad de pilotar un Red Bull. Cuando comenzó a hablar, su tono era calmado, casi casual, pero la calma no engañó a nadie. Christian Horner no es alguien que hable al azar. Cada palabra que pronuncia tiene un propósito, y esta vez no fue la excepción. Después de algunas respuestas estándar sobre la carrera, la gestión de los neumáticos y la actuación de Max Verstappen, llegó el momento de la bomba. Los ojos de Horner se entrecerraron apenas un segundo, como si estuviera calculando el impacto de lo que iba a decir. Luego, lo soltó. Si no preguntara por la disponibilidad de Franco Colapinto, sería un mal jefe de equipo, dijo con total tranquilidad, pero con una firmeza que hizo que la frase quedara suspendida en el aire, como el eco de un trueno que se niega a desvanecerse. Suscríbete solo si amas a Colapinto y crees que va a poner en pie a toda la Argentina si le dan un Red Bull. La sala de prensa enmudeció por completo. Solo se escuchó el sonido de algunos dedos tamborileando las teclas, intentando confirmar lo que acababan de escuchar. Los ojos de los periodistas se abrieron de par en par y, por primera vez en mucho tiempo, nadie supo qué preguntar de inmediato. Ese nombre, Franco Colapinto, no estaba en la lista de prioridades de nadie esa tarde, pero de repente se convirtió en el centro de todo. Los murmullos comenzaron a multiplicarse. Los reporteros se miraron entre sí, intercambiando miradas de sorpresa y confusión. ¿Lo dijo en serio? ¿Colapinto? ¿Franco Colapinto? ¿Acaso esto es una señal de fichaje? Eran algunas de las frases que comenzaron a escucharse entre ellos. La declaración no solo era sorprendente, era estratégica. Horner no suele hablar de pilotos externos al equipo con tanta claridad. Lo normal es que los jefes de equipo usen expresiones vagas como seguimos evaluando talentos o siempre estamos atentos al mercado, pero aquí no hubo espacio para la ambigüedad. Él mencionó el nombre de Franco Colapinto. Lo hizo a propósito, sabiendo perfectamente que con esas palabras iba a desatar una tormenta mediática. Los reporteros empezaron a lanzar preguntas a toda velocidad. ¿Está Red Bull interesado en fichar a Colapinto? ¿Han iniciado conversaciones con su entorno? ¿Significa esto que hay una posible vacante en Red Bull o Alfa Tauri? Horner no respondió de inmediato. Dejó que las preguntas se acumularan, dejando que la expectativa creciera. Su silencio era aún más poderoso que cualquier declaración. Los flashes de las cámaras destellaban sin cesar, los micrófonos se acercaban cada vez más a su rostro, como si alguien quisiera extraer de su expresión la respuesta que no estaba dando con palabras. Entonces, finalmente habló. Lo que ha hecho con un Williams a su edad es algo digno de admirar, dijo, mirando fijamente a los reporteros, como si estuviera enseñando una lección que todos debían aprender. Su control del coche en situaciones límite, la inteligencia para tomar decisiones bajo presión y su capacidad para aprovechar cada oportunidad en pista no son cosas que se ven todos los días. El silencio volvió a invadir la sala, pero esta vez era distinto. No era el silencio de la sorpresa, era el silencio de la comprensión. Los periodistas no necesitaban más explicaciones. Sabían exactamente lo que Horner estaba haciendo. No era solo un halago. No era solo una observación casual sobre un piloto joven. Era una declaración de intenciones. Hablar de control en situaciones límite y mentalidad ganadora era una descripción que encajaba perfectamente en el perfil que Red Bull busca para sus pilotos. Era, ni más ni menos, la fórmula con la que se construyen los campeones. Pero Horner no había terminado.
Ha demostrado que no solo tiene velocidad, sino también una mentalidad ganadora. Eso es lo que siempre buscamos en Red Bull. Por eso creo que merece la oportunidad de manejar uno de nuestros coches y competir junto a Max Verstappen. Y con esas palabras, el mundo del automovilismo explotó. Los teléfonos comenzaron a vibrar con notificaciones. Los correos electrónicos llegaron en cascada. Los redactores de noticias deportivas corrieron a sus escritorios para publicar la noticia. Los hashtags #Colapinto Red Bull y #Horner Bomba se volvieron tendencia mundial en cuestión de minutos. La gente en las redes sociales comenzó a especular. ¿Se va Checo Pérez? ¿Será Colapinto el nuevo piloto de Alfa Tauri? Están preparando una sorpresa para la próxima temporada. Los jefes de otros equipos también fueron informados. Mercedes, Ferrari y McLaren sabían que cuando Horner habla, hay que escuchar con atención. Nadie en la Fórmula 1 subestima a Christian Horner. Lo que él dice no es casualidad. Los agentes de los pilotos más jóvenes comenzaron a mover sus contactos. Los managers de los pilotos de F2 y F3 se pusieron en alerta máxima. ¿Estaba Franco Colapinto a punto de dar el salto a la F1 con Red Bull? La prensa internacional no perdió tiempo. Las portadas de los principales sitios web de automovilismo ya titulaban: Christian Horner reconoce interés en Franco Colapinto. El argentino que podría ocupar un asiento en Red Bull es el futuro compañero de Max Verstappen. Los expertos de la F1 debatían la noticia en directo, cada uno con su propia teoría sobre las intenciones reales de Horner. Algunos creían que era solo una táctica para presionar a otros equipos, mientras que otros estaban convencidos de que se trataba de una señal clara de un próximo fichaje. En medio de todo este caos, Christian Horner se retiró de la sala de prensa con la misma calma con la que había llegado. Su misión estaba cumplida. Los periodistas aún gritaban preguntas, tratando de obtener una última declaración, pero él no miró hacia atrás. Su sonrisa era apenas perceptible, pero estaba ahí. Sabía que había conseguido exactamente lo que quería: poner a Red Bull en el centro de la conversación. Mientras tanto, en alguna parte del mundo, Franco Colapinto seguramente ya había recibido la noticia. Quizás su teléfono estaba reventando con mensajes de amigos, familiares y periodistas pidiéndole una reacción. Quizás estaba viendo las redes sociales llenas de su nombre, con cientos de publicaciones que decían Colapinto a Red Bull o el próximo gran talento de la F1. ¿Cómo se sentiría? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, a partir de ese momento, su nombre quedaría grabado en la memoria de cada aficionado a la Fórmula 1. Lo que había comenzado como una entrevista de rutina tras una carrera más en Abu Dhabi, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del año. La semilla había sido plantada y ahora todos esperaban a ver si germinaba. Si algo ha demostrado Christian Horner a lo largo de su carrera es que nunca dice nada al azar. Cuando se menciona un nombre, cuando se elogia a un piloto, es porque algo se está gestando. Y esta vez, el nombre era Franco Colapinto. Nadie sabía lo que ocurriría después, pero una cosa era segura: el futuro de la Fórmula 1 acababa de cambiar. Y todo por una frase que resonaría durante semanas, quizás meses. Si no preguntara por la disponibilidad de Franco Colapinto, sería un mal jefe de equipo. El eco de aquellas palabras no se desvaneció. Al contrario, se amplificó, multiplicándose en cada rincón de las redes sociales y los medios de comunicación. Una chispa que, en cuestión de minutos, se había convertido en un incendio incontrolable. Los nombres de Christian Horner, Franco Colapinto y Max Verstappen se convirtieron en tendencia global. No importaba la hora, no importaba el lugar. En cada foro, cada grupo de WhatsApp de aficionados a la Fórmula 1, cada rincón de Twitter y Reddit, solo se hablaba de una cosa: ¿qué estaba tramando Red Bull? Los comentarios se dispararon con una velocidad abrumadora. Desde los analistas más experimentados hasta los aficionados casuales, todos tenían una teoría, una hipótesis, o al menos, una duda que lanzar al aire. ¿Podría Franco Colapinto ser el nuevo compañero de Verstappen? ¿Qué pasaría con Sergio Pérez? ¿Había Horner planeado esto en secreto durante meses? Los rumores se esparcieron como pólvora. Algunos decían que Horner solo estaba enviando un mensaje indirecto a Pérez, una advertencia para que mejorara su rendimiento. Otros, mucho más atrevidos, aseguraban que se estaba gestando un tercer asiento en Red Bull, algo que parecía imposible pero que no dejaba de resonar en los foros de fanáticos. Las páginas de noticias deportivas no tardaron en capitalizar la situación. Los titulares eran explosivos. ¿Franco Colapinto a Red Bull?
La sombra sobre Pérez es cada vez más grande o el movimiento secreto de Horner, el joven argentino, podría ser la clave del futuro de Red Bull. Las notificaciones en los teléfonos móviles de miles de aficionados no paraban de llegar. La expectación estaba en su punto máximo. La curiosidad había sido encendida, y no había manera de apagarla. El impacto no solo se sintió en las redes. Dentro del paddock, el ambiente se volvió más tenso. Los periodistas, acostumbrados a leer el lenguaje corporal de los directivos y los pilotos, notaron que algo había cambiado. Horner caminaba con una postura demasiado relajada, con esa sonrisa sutil de quien sabe que está jugando una carta maestra. No aceptó preguntas, no hizo comentarios. Su silencio fue más ruidoso que cualquier declaración. Y eso solo alimentó las teorías. Pero la verdadera sorpresa no ocurrió frente a las cámaras. Lo más impactante de esa jornada ocurrió lejos del ruido, a puerta cerrada. Mientras los focos estaban puestos en las declaraciones de Verstappen y la posible renovación de Pérez, Christian Horner ejecutó una maniobra que nadie vio venir. Según varias fuentes cercanas al paddock, Horner solicitó una reunión privada con Franco Colapinto. No fue una simple conversación informal. Fue algo premeditado, milimétricamente calculado. La orden fue precisa: nadie debe saberlo. Para garantizar la discreción, Horner envió a uno de sus hombres de confianza, un asistente cuya única misión era traer al joven piloto argentino sin levantar sospechas. Los testigos que estaban cerca del lugar aseguran que el asistente se acercó a Colapinto mientras éste conversaba con algunos miembros de su equipo técnico. La escena pasó desapercibida para la mayoría, pero algunos ojos atentos captaron el momento exacto en que le susurró algo al oído. Lo que sea que le dijo, bastó para que Colapinto reaccionara al instante. Asintió una vez, con una expresión neutra, y se alejó de su equipo. No habló con nadie, no miró a las cámaras. Sus pasos eran lentos pero firmes, como si supiera que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría el rumbo de su carrera. No hubo nervios, solo determinación. Se metió por una de las puertas laterales del edificio principal del circuito de Yas Marina, desapareciendo de la vista de todos. Adentro, en la sala VIP, todo estaba preparado. La sala no era especialmente grande, pero estaba equipada con sillones de cuero negro, mesas de cristal y pantallas donde se transmitían repeticiones de la carrera. La iluminación era tenue, con luces cálidas que generaban un ambiente de calma. No había cámaras, no había micrófonos. Solo Horner y Colapinto. Dos figuras separadas por una mesa de cristal, frente a frente, como dos jugadores de ajedrez a punto de hacer su movimiento. No se sabe con certeza lo que se dijo en esa reunión. Los muros de esa sala parecían hechos de acero insonorizado, porque ningún testigo pudo oír nada. Pero las filtraciones llegaron. Los rumores se esparcieron rápidamente. Se habló de un contrato a largo plazo, decía una de las fuentes cercanas. Horner le mostró un plan estratégico para los próximos 3 años, aseguraba otra. Se mencionaron palabras como proyección, herencia y sucesor. Los rumores no paraban de multiplicarse. Algunos dicen que Horner fue muy claro con Colapinto. Le mostró cuál sería su camino. Primero, piloto de pruebas y simulación. Luego, una oportunidad en la Fórmula 1 si alguno de los asientos principales quedaba vacante. Pero otros, mucho más osados, afirmaron que Horner fue aún más ambicioso. Según esta versión, le habría ofrecido una opción para ser piloto titular si Pérez no lograba mejorar su rendimiento. No había fecha concreta, pero la promesa estaba implícita: tu momento llegará. Mientras esto ocurría dentro de la sala, afuera se cocinaba otra tormenta. Los reporteros que notaron la ausencia de Colapinto comenzaron a hacer preguntas. Nadie sabía dónde estaba. Su equipo no tenía respuestas. Alguien dijo que lo había visto entrar a la sala de reuniones, pero nadie podía confirmarlo. Las cámaras de televisión enfocaron la puerta cerrada de esa sala durante varios minutos, esperando que alguien saliera. Pero no hubo movimiento. La incertidumbre solo alimentó el fuego. Finalmente, la puerta se abrió. Franco Colapinto salió primero. No miró a nadie. No habló con nadie. Caminó con la cabeza gacha, con una mano en el bolsillo y la otra frotándose el cuello, un gesto que muchos interpretaron como señal de nerviosismo. Pero los que lo observaron de cerca vieron algo más. No era nerviosismo. Era control. Colapinto no estaba nervioso. Estaba concentrado. Caminó directo hacia la zona de boxes, donde lo esperaban los miembros de su equipo. No dijo ni una sola palabra sobre la reunión, pero su expresión lo decía todo.
Era la expresión de alguien que sabe que algo importante está por suceder. Minutos después, salió Horner. Esta vez, su sonrisa no era la misma. Era más amplia. Se le veía confiado, seguro. No hizo declaraciones, no respondió preguntas, pero dejó escapar una frase al pasar cerca de un periodista de Sky Sports que intentó interrogarlo. Con una mirada rápida y sin detenerse, dijo: «A veces hay que pensar en el futuro, ¿no crees?». Esa frase se convirtió en titular al instante. No hizo falta contexto. Los periodistas de inmediato comenzaron a unir las piezas. La presencia de Colapinto en la sala, la sonrisa de Horner, la frase sobre el futuro. Era evidente que algo se estaba cocinando. Los fans no tardaron en convertir esa frase en memes, vídeos y publicaciones virales. Horner piensa en el futuro, y ese futuro es Colapinto, decían los comentarios en Twitter. El heredero silencioso ya está en la cocina, bromeaba otro usuario. La expectación alcanzó un punto de ebullición. ¿Acaso Red Bull estaba preparando un golpe maestro? ¿Sería Franco Colapinto la próxima gran estrella? Las preguntas no se detuvieron, ni en los medios ni en las redes. Lo que antes era una mera especulación ahora tenía cuerpo y forma. El silencio de Colapinto solo aumentó la tensión. No hubo publicaciones en Instagram, ni respuestas en Twitter. Su cuenta se mantuvo muda, como si él mismo supiera que cualquier palabra podría arruinar lo que estaba por venir. Lo que antes parecía un simple rumor se había transformado en una certeza silenciosa. No importaba cuánto Horner se esforzara por ocultarlo, la verdad se sentía en el aire. Franco Colapinto estaba en la órbita de Red Bull, y cuando Red Bull pone sus ojos en alguien, la historia cambia para siempre. Los fanáticos ya no preguntaban, ¿será posible? Ahora la pregunta era otra. ¿Cuándo lo anunciarán? La Fórmula 1 había cambiado. No por un adelantamiento, ni por una estrategia de neumáticos. Había cambiado por una sola reunión. Una reunión que nadie escuchó, pero que todos sintieron. Las puertas de cristal se deslizaron con un suave zumbido mecánico, dejando al descubierto una sala que parecía suspendida entre la sofisticación y la autoridad. La primera impresión fue la luz. No una luz cualquiera, sino esa iluminación blanca y fría que no permite esconder nada, que lo revela todo, desde los detalles de la piel hasta el más mínimo rastro de nerviosismo en un rostro. Las ventanas panorámicas ofrecían una vista sublime del circuito de Yas Marina, iluminado con la precisión de un escenario de ópera, donde cada curva brillaba como un trazo de pincel sobre un lienzo negro. Los autos aún rugían a lo lejos, dejando ese eco característico de las aceleraciones cortadas, el ruido que todos los pilotos reconocen incluso con los ojos cerrados. El interior de la sala contrastaba con la vista exterior. Los sofás de cuero negro relucían bajo la luz de los focos empotrados en el techo, mientras la gran mesa de cristal en el centro parecía flotar sobre la alfombra gris. Cada elemento de la sala había sido cuidadosamente seleccionado para transmitir poder, control y exclusividad. No había espacio para el azar. No en un lugar como ese. Las paredes, lisas y minimalistas, parecían absorber todo el sonido, haciendo que los pasos de Franco Colapinto resonaran con un ritmo seco y firme, como un metrónomo que marca el pulso de un momento crucial. Sus zapatillas apenas emitieron ruido sobre la alfombra, pero cada uno de sus pasos se sentía como una decisión calculada. No eran pasos de un joven ansioso, sino de alguien que sabía que todas las miradas estaban puestas en él. Control. Eso era lo que se había repetido desde que recibió la llamada. Controla tu respiración. Controla tus pasos. Controla tu mirada. Nada de movimientos nerviosos, ni miradas al suelo, ni titubeos en la voz. Todo lo que hagan o digan aquí será analizado. Y eso incluía a él. Al fondo de la sala, Christian Horner estaba sentado con la elegancia despreocupada de alguien que no tiene que demostrar nada. Tenía una pierna cruzada sobre la otra y los brazos relajados sobre los reposabrazos del sillón. Su camisa azul perfectamente planchada y los primeros botones desabrochados le daban ese aire de informalidad intencional, el tipo de imagen que proyecta confianza sin esfuerzo. Era un hombre que sabía cómo controlar la narrativa incluso antes de decir la primera palabra. Y ahora, su mirada estaba fija en Franco, observándolo con ese leve arqueo de cejas que indica tanto curiosidad como evaluación. Sus ojos azules no pestañeaban. «Franco, siéntate. Me alegra que hayas podido venir», dijo Horner, con una voz que sonaba tranquila, casi casual, pero que no dejaba lugar a dudas. No era una invitación, era una instrucción. Franco inclinó la cabeza con un leve gesto de reconocimiento, ni demasiado sumiso ni demasiado desafiante.
Sus ojos se clavaron en el sillón que Horner le había señalado, y caminó hacia él con la misma calma medida que había mostrado desde que entró. No dejó que la ansiedad se notara. Cuando llegó, se sentó despacio, apoyando la espalda contra el respaldo, con los pies firmes en el suelo y las manos sobre sus rodillas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, proyectando atención e interés, pero sin perder la compostura. La postura de alguien que está dispuesto a escuchar, pero no a rendirse. El silencio se instaló entre ellos. No era un silencio vacío, sino uno premeditado. Horner dejó que la pausa se alargara, como el director de orquesta que levanta la batuta pero no da la señal de inicio. Sabía que la espera creaba expectación, y la expectación, en estos casos, era su arma favorita. Cada segundo que pasaba, Franco podía sentir cómo la intensidad de la situación se elevaba como la tensión antes de una largada. No era la primera vez que experimentaba algo así, pero esta vez había más en juego. Cuando Horner finalmente habló, su tono fue firme y preciso, como un piloto que se aproxima a la curva más crítica del circuito sin tocar los frenos. Lo que hiciste hoy fue impresionante, pero no es solo por hoy, comenzó, inclinándose levemente hacia adelante. Llevo tiempo observándote, Franco. Lo que hiciste en Monza no se me olvida, ni a mí ni a nadie aquí. Hizo una pausa para asegurarse de que esas palabras quedaran grabadas. Su mirada era como un ancla que no dejaba escapar a su interlocutor. Franco sintió como su corazón se aceleraba, pero su rostro no lo mostró. Sabía que Monza había sido su mejor actuación de la temporada. Ese día había conducido como si tuviera un auto de primer nivel, cuando todos sabían que no lo tenía. No necesitaba que Horner se lo recordara, pero la forma en que lo decía tenía otro significado. No estaban hablando de la carrera. Estaban hablando de todo lo que vino después. Muchos pilotos tienen talento, continuó Horner, moviendo apenas una mano en un gesto que abarcaba todo el mundo de la Fórmula 1. Pero pocos tienen esa capacidad de adaptarse tan rápido a un coche que no es competitivo y aún así sacar resultados. Eso no se aprende, Franco. Se tiene o no se tiene. Y tú lo tienes. Franco asintió, solo una vez. No necesitaba más. No iba a negar lo que sabía que era verdad. Pero tampoco iba a mostrar demasiada emoción. No era el momento de celebrar. Sabía que Horner no lo había llamado solo para felicitarlo. Ningún jefe de equipo pierde su tiempo solo para eso. No, si Horner estaba ahí, con el cuerpo inclinado hacia adelante y la mirada fija, era porque había algo más. Y Franco no se equivocaba. Quiero ser directo contigo, dijo Horner, dejando escapar un suspiro casi imperceptible, como quien decide deshacerse de las formalidades. Red Bull no mira solo la próxima temporada. Miramos el futuro. Necesitamos a los mejores antes de que alguien más los tome. Y tú, Franco, eres una de esas piezas que no podemos dejar escapar. El silencio volvió, pero esta vez no fue tan largo. Franco se inclinó un poco más hacia adelante, dejando que sus codos descansaran sobre sus rodillas. La pregunta ya estaba en su cabeza, pero dejó que el momento madurara unos segundos más antes de hacerla. ¿Qué implica eso?, preguntó, su voz controlada, firme, con el ritmo exacto que había practicado en su mente tantas veces. No sonó como un chico emocionado, sino como un profesional que quiere saber en qué terreno pisa. Horner sonrió. No una sonrisa amplia, sino esa pequeña curvatura en la comisura de los labios que muestra satisfacción. Abrió una carpeta negra que tenía a su lado. Sacó una hoja de papel, gruesa, blanca, impecable. La colocó sobre la mesa de cristal y la deslizó hacia el centro, entre él y Franco. 2 años de contrato. Acceso a simuladores de última generación. Participación en pruebas de pretemporada y, si todo sale bien, una posible entrada al equipo principal. Pero hay una cláusula de rendimiento. Si no cumples, nosotros tampoco. Franco se inclinó hacia la hoja, pero no la tocó. La miró, dejó que sus ojos recorrieran las palabras impresas, cada línea, cada número. No necesitaba leer cada detalle. Sabía que ese tipo de contratos no se escriben a la ligera. Cada palabra había sido revisada por abogados de ambos lados. Levantó la mirada hacia Horner. ¿Y si cumplo?, preguntó con una calma que no sentía. ¿Cuál es el siguiente paso? Horner entrelazó los dedos, sus ojos más afilados que nunca. Si cumples, Franco, no serás solo otro piloto de F2 esperando su oportunidad. Serás una de nuestras apuestas más importantes. Y eso significa que el mundo no solo te verá correr, te verá ganar. Silencio.
El sonido de los autos en la pista volvió a filtrarse en la sala, el eco de un motor acelerando en la lejanía. Franco miró la hoja sobre la mesa y luego volvió a levantar la vista. La sonrisa que esbozó fue casi imperceptible, pero Horner la vio. No era una sonrisa cualquiera. Era la sonrisa de alguien que sabe que está a punto de cambiar el rumbo de su vida. Entonces no hay nada más que hablar, dijo Franco, reclinándose en el sillón, ahora un poco más cómodo. Horner se inclinó hacia adelante, extendiendo la mano. Bienvenido al equipo, Franco. Franco estrechó la mano con firmeza. Ya no había vuelta atrás. Lo sabía. Y, por primera vez, eso no le asustó. Porque, en el fondo, siempre había sabido que esta conversación llegaría. Y cuando llegara, estaría listo. Por eso quiero preguntarte algo, Franco, dijo Horner mientras se inclinaba hacia adelante, apoyando ambos codos sobre la mesa con la seguridad de quien tiene el control absoluto de la situación. Sus dedos se entrelazaron, y su mirada se clavó en los ojos de Colapinto con una firmeza que no admitía distracciones. No pestañeó. No desvió la vista. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y el impacto que tendría lo que estaba a punto de decir. Franco lo sintió. Sintió esa energía cargada de tensión, esa calma previa a la tormenta que solo se siente en los momentos cruciales de la vida. Sus músculos se tensaron de forma involuntaria. Sabía que algo importante se avecinaba. Quiero saber si te gustaría formar parte de la familia Red Bull, soltó Horner con la misma precisión con la que un piloto toma una curva cerrada a máxima velocidad. No había vacilación, ni dudas, ni rodeos. Directo. Claro. Preciso. La frase atravesó el aire como una bala, golpeando con fuerza la mente de Franco. Por un instante, todo a su alrededor se desvaneció. No había ruido, no había movimiento, no había nadie más en la sala. Solo estaba esa frase. Se sintió como un choque frontal, como si el mundo se hubiese detenido en seco. Los latidos de su corazón se hicieron tan fuertes que podía escucharlos en sus oídos. Pum, pum, pum. La sangre le corría por las venas con la velocidad de un monoplaza en la recta final de un gran premio. Sus pulmones parecían no encontrar el aire suficiente. Abrió los ojos de par en par. Sus pupilas se dilataron y su respiración se volvió irregular. La frase seguía resonando en su mente. Formar parte de la familia Red Bull. Esas palabras no se olvidan. Esas palabras no se oyen todos los días. Y mucho menos se le dicen a alguien que ha pasado su vida soñando con ellas. ¿Está hablando en serio, señor Horner?, preguntó Franco, sintiendo como el temblor en su voz traicionaba el esfuerzo que hacía por parecer calmado. Trató de controlar la respiración, pero no era fácil. Su corazón no colaboraba. Era como intentar apagar un motor a máxima velocidad. Su mente le decía que mantuviera la compostura, pero su cuerpo no respondía. ¿Acaso crees que suelo perder el tiempo?, replicó Horner con una sonrisa apenas perceptible en la comisura de sus labios. No era una sonrisa amplia ni amistosa. Era la sonrisa de un hombre que conoce el poder que tiene en sus manos. La sonrisa de alguien que está acostumbrado a tomar decisiones importantes todos los días. No suelo ofrecer esto dos veces. Es una oportunidad única, Franco. Quiero que lo pienses, pero no demasiado. Gente como tú no puede permitirse esperar, y nosotros tampoco. Si quieres ser parte de esto, haremos que ocurra. Cada palabra de Horner era como una descarga de electricidad que recorría cada centímetro del cuerpo de Franco. No era solo la oferta. Era la forma en que la hacía. La certeza, la seguridad, la autoridad. Sentía el peso de esa responsabilidad cayendo sobre sus hombros. No era solo una oportunidad de carrera. Era la oportunidad de su vida. ¿Cuántas veces había soñado con esto? ¿Cuántas veces se había quedado despierto en la cama imaginando que le decían exactamente esas palabras? Y ahora estaba ahí, frente a él. Real. Tangible. Sabía que no podía titubear. No podía mostrar dudas. No en ese momento. No frente a Horner. Respiró profundo, llenando sus pulmones de aire fresco. Cerró los ojos por un instante, organizó sus pensamientos, y cuando los abrió, algo en su mirada había cambiado. Ya no era la mirada de un joven piloto lleno de nervios. Era la mirada de alguien que acaba de tomar una decisión. Su voz fue firme, sin temblores esta vez. Si usted me da la oportunidad, no la voy a desaprovechar. Haré lo que sea necesario para demostrarle que estoy listo, dijo Franco, con la seguridad de alguien que está dispuesto a dejar todo en la pista.
Sus palabras no eran solo una respuesta, eran una declaración de guerra. Guerra contra la mediocridad. Guerra contra la duda. Guerra contra todos los que alguna vez pensaron que no llegaría tan lejos. Horner asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. Se levantó de la silla con una fluidez elegante, propia de alguien que está acostumbrado a ganar. Extendió la mano hacia Franco, y el joven piloto no dudó ni un segundo. Se levantó y estrechó su mano con fuerza. No fue un apretón casual. Fue un pacto. Una alianza que no necesitaba palabras. Los ojos de Horner se encontraron con los de Franco, y en ese cruce de miradas quedó todo dicho. Ninguno de los dos retrocedería. Entonces ya está hecho, Franco. No te preocupes por los detalles. Nosotros nos encargamos de eso, dijo Horner con una palmada en el hombro, una palmada que parecía más pesada de lo normal, como si con ese gesto le estuviera transfiriendo una carga invisible. Tú solo sigue haciendo lo que mejor sabes hacer, pilotar. Todo lo demás vendrá solo. La puerta se cerró detrás de Horner, y por primera vez en toda la reunión, Franco Colapinto se permitió respirar a fondo. La presión se liberó de golpe. Se dejó caer de nuevo en la silla, pero esta vez no con agotamiento, sino con una calma extraña. Su mirada se perdió en la mesa durante unos segundos. No pensaba en el presente, pensaba en el futuro. Se vio a sí mismo en la parrilla de salida. La bandera a cuadros ondeando. Los gritos de la gente. Los flashes de las cámaras. Los titulares en los periódicos. Franco Colapinto, piloto de Red Bull. En cuestión de horas, los rumores estallaron. Los foros, las redes sociales, los grupos de WhatsApp. Todos hablaban de lo mismo. ¿Será cierto que Colapinto ficha por Red Bull? Se viene el anuncio oficial. Horner no se mueve sin razón. Si lo eligió, algo grande viene. Las notificaciones en el teléfono de Franco no dejaban de llegar. No respondió a ninguna. No necesitaba hacerlo. No necesitaba validación externa. Todo lo que necesitaba ya lo tenía. Las redes se incendiaron. Los titulares se dispararon. Colapinto, la nueva promesa de Red Bull. El futuro compañero de Verstappen. La revolución de Red Bull ya está en marcha. Los programas de televisión empezaron a hablar del tema. Los periodistas de F1 lanzaban sus teorías. Los analistas discutían si era la mejor opción. Y mientras el mundo debatía, Franco miraba por la ventana de su habitación. El cielo estaba nublado, pero él solo veía el horizonte despejado. No había dudas. Había nacido para esto. No era solo la oportunidad de su vida. Era la confirmación de que todo lo que había sacrificado hasta ese momento había valido la pena. Los días de entrenamiento bajo la lluvia. Las noches sin dormir pensando en cómo mejorar. Las veces que la suerte no estuvo de su lado. Todo eso, cada momento de duda, cada obstáculo, cada fracaso, lo había llevado exactamente hasta este punto. No era el final de nada. Era el principio de todo. Lo que estaba por venir sería más grande, más complicado y, quizás, más duro. Pero estaba listo. Había esperado demasiado para ese momento. No había nacido para ser uno más. No había nacido para ver a otros triunfar. Había nacido para ganar. Para levantar trofeos. Para ver su nombre en las pantallas gigantes de cada circuito. Franco Colapinto no era solo un piloto. Era una fuerza de la naturaleza. Una chispa que se había encendido y ahora se convertía en incendio. No iba a pedir permiso. No iba a esperar su turno. Su turno era ahora. Había entrado a la familia Red Bull. Y en esa familia, o demuestras tu valor o te quedas atrás. Pero Franco no iba a quedarse atrás. Nunca. La noticia no se podía ocultar. Las cámaras iban a seguirlo, los periodistas iban a perseguirlo y las redes no se callarían. Pero eso no le importaba. No esta vez. Su mirada estaba fija en un solo lugar, la parrilla de salida. Su lugar estaba allí, entre los mejores. Y cuando se apagaran las luces rojas, solo habría una cosa en su mente: ganar. Porque esa es la única forma de sobrevivir en la familia Red Bull. Y Franco Colapinto no había llegado hasta allí para ser uno más.